al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. Dale alabanza a él. De ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, aquel que mi victoria es. Solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor, de ti será mi alabanza en la congregación. Cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti, Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. 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 Lo tenemos todos. Apocalipsis 6, del 9 al 11. Dice la palabra del Señor: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Amén. Que Dios bendiga su santa palabra. Muy bien, vamos a movernos en esta mañana bajo este tema. Si ustedes lo alcanzan a ver en pantalla, es el colmo de la rebeldía. Amén. El colmo de la rebeldía. Nosotros continuamos con nuestro viaje a través del libro del Apocalipsis. Ya llevamos como unos 4 meses, amén, en este libro. Entonces, hoy llegamos al quinto sello. Ya el cuarto sello terminó. Los caballos siguen galopando. Los caballos no se han detenido. Los 4 caballos del Apocalipsis siguen galopando. Amén. Entonces, estos caballos, para hacer un pequeño recuento, no son caballos que vienen de la profundidad del enemigo. Estos caballos son enviados por Dios. Amén. No los envió el enemigo. El caballo de la guerra, el caballo del evangelio, el caballo de la guerra, el caballo del hambre y el caballo de la muerte, los envió Dios. Amén. Y los envió con un propósito. Y este propósito es la misericordia de Dios para que su pueblo se arrepienta. Y no solamente su pueblo, sino todo aquel que sea tocado por estas cosas pueda volverse a Dios. Amén. Pero también nosotros hicimos parte de este plan.
¿Ok? Nosotros estuvimos en las alturas, allá con los seres vivientes, ¿recuerdan? Y les dimos la orden a estos caballos que arrancaran a caminar. Eso fue lo que nos mostró el Señor. Entonces, nos sujetamos bajo el Salmo 110 y Hechos capítulo 2, verso 34-35, que dice que esto va a acontecer hasta que el Señor, Jehová Dios, ponga a todos los enemigos de su Santo Hijo debajo de sus pies. Esto no va a parar hasta cuando todos los enemigos de su Hijo Santo sean puestos bajo los pies de su Hijo. Amén. Porque Él es el Cordero de Dios que está sentado a la diestra del Padre. Amén. Y Dios le dijo: siéntate hasta que ponga a tus enemigos por el estrado de tus pies. Amén. Y aquí está la misericordia de Dios. ¿Cuántos son amigos del Señor? Amén. O mejor, ¿cuántos son los hijos del Señor? Amén. Gloria a Dios. Porque los otros, el que no está contra mí, el que no está conmigo, desparrama, dice el Señor Jesús. Amén. Entonces, hoy vamos a continuar ahí en este mismo lugar, en el templo del reino, no en la tierra, sino en el templo, porque nosotros le dimos la orden a los caballos. Amén. Nosotros lo vimos en el Espíritu con el apóstol Juan, que es el que está ahí en esta visión. ¿Ok? Hoy vamos a quedarnos allá arribita. ¿Cuántos quieren estar allá en el templo de Dios? Amén. Ya la próxima semana ya nos tenemos que bajar para la tierra, porque la próxima semana ya vamos a ver cosas tremendas, cosas maravillosas aquí en la tierra. Van a haber terremotos, las islas se van a desaparecer, un montón de cosas terribles. Pero hoy vamos a estar allá en el templo de Dios. Amén. Dice que cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Amén. O sea que el que lo vio fue Juan el apóstol, el que está viendo esta visión. Pero Juan representa a la iglesia, a la Filadelfia, a la iglesia fiel. Así que nosotros como iglesia fiel vemos hoy esto. Dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Amén. Ahora, dice que vio, pero los vio a las almas de los que habían muerto. O sea, de todos aquellos hermanos que habían muerto en Cristo Jesús. Por eso se le llama los muertos en Cristo. Porque hay muertos ¿dónde? Hay muertos en la muerte, hay muertos en el Hades y hay muertos en el mar. ¿Ok? Y esos están por allá abajito. Pero los otros, vimos la semana pasada, los que están en el paraíso de Dios son los muertos en Cristo. Y según lo que dice aquí Juan, dice que él los vio allá, en el templo de Dios, y los vio debajo del altar. Amén. Así que póngale bien atención a esto, porque ustedes saben que me gusta ser muy detallista. Les doy muchos detalles para último darle la conclusión. Entonces, ¿de cuál altar estamos hablando? Porque Juan los vio debajo de un altar. ¿De cuál altar lo están hablando? Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 15, verso 4. Dice: porque todas las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. O sea que todas las cosas que se escribieron en la palabra del Señor fueron para nuestra enseñanza. Primera de Corintios capítulo 10, verso 11 dice: y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. O sea que las cosas que están aquí escritas en la palabra del Señor, acá, fueron escritas para nosotros, para amonestarnos. No importa si se escribieron allá en el tiempo de Moisés. Amén. ¿Por qué yo cito a Moisés o por qué hablo de Moisés? Porque aquí me están hablando de un altar. Y resulta que a Moisés se le dijo: Moisés, tienes que hacer un templo
una cosa similar de la que tú ves en el cielo, allá en el monte Sinaí. Y Moisés bajó e hizo un tabernáculo. Y dice que en el tabernáculo habían 2 altares. ¿Se acuerdan? Que el primero es el altar del holocausto, que es el altar donde se ponía al sacrificio y lo consumía el fuego. Ese altar era de bronce. Este altar no es el altar que está viendo Juan, porque este altar representa el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso está fuera de lo que es el tabernáculo, está en el atrio, ¿ok? Y en el atrio se sacrificaba el cordero. Por eso cuando Jesús lo sacrificaron en un lugar llamado la calavera o Gólgota en el hebreo, porque tenía que ser sacado fuera del templo, ¿ok? Entonces este altar no nos corresponde, porque aquí están hablando del altar de oro. Y había otro altar que ya está dentro del templo, en ese tiempo estaba dentro del tabernáculo, que era el altar de oro del incienso. ¿Ok? Según Apocalipsis 9:4, este altar es donde están las oraciones de los santos, pero desde ese momento representan las oraciones de los justos. Entonces ya nosotros nos ubicamos ¿dónde? Dentro del templo. O sea que Juan, allá en el cielo, está mirando esta visión dentro del templo, porque eso nos lo comprueba Éxodo, allá con Moisés, en el tabernáculo de Moisés. Entonces estamos hablando del altar del incienso. Amén. Esto es importante. En sus programas, si ustedes ven la hojita de sus programas, ustedes ven el altar del incienso. Amén. Bendito Dios. Y dice que allí estaban las almas de los que habían sido muertos por causa del Mesías. No por causa de los otros muertos que habían muerto antes de que viniera Jesús, porque a estos Hebreos capítulo 10 los llama los héroes de la fe. Ahora estamos hablando de los que mueren en Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a leer rápidamente en Hebreos capítulo 9, verso 23 al 28, y voy a leer varias citas, así que tomen nota a los que les gusta tomar notas. Entonces voy a leer en Hebreos 9, 23, 28, dice: fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de manos, que era figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén. ¿Desde dónde entró el Señor Jesús? ¿Al templo? No, al cielo, al templo de Dios. 25, y dice: y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Aquí está lo precioso. Dice: pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado, y de la manera que está establecida para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Entonces aquí en Hebreos se nos está revelando lo que el sacrificio de Jesús, atravesar los cielos. Amén. Por eso, hermanos, tomo este paréntesis. No pongamos nuestra confianza en las religiones, en los ritualismos, porque siempre se hace un ritual de las cosas terrenales. Por acá el Señor nos está mostrando las cosas celestiales. Amén. Amén. Dice: ¿cómo podemos entender nosotros, o cuál es la razón de que nosotros entendamos esto el día de hoy? Tiene que haber una razón, y la razón está en el pacto. Dios hizo un pacto con su pueblo. Amén. Así que Génesis capítulo 15, desde el 1 en adelante: después de estas cosas, la palabra de Jehová vino a Abraham en visión,
diciendo: no temas, Abraham, yo soy un escudo para ti, tu recompensa será muy grande. Amén. Dice que después de una discusión ahí, que el Señor le decía Abraham le decía al Señor que por qué, cómo iba a hablar de descendencia si él ya era viejo y él no tenía descendencia. Y en el verso 5 le dice, lo llevó afuera y le dijo: Abraham, mira al cielo y cuenta las estrellas, si te es posible contarlas. Y le dijo: así será tu descendencia. Y Abraham creyó y le fue contado por justicia. Amén. Por eso es el padre de la fe. Entonces después el Señor le dice: ve y trae unos animalitos, y Abraham los parte. Y después en el verso 12 dice: y sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham. ¿Verdad? Porque nosotros no podemos ver el reino con esta carne, tenemos que verlo en el espíritu. Entonces dice: sucedió que a la puesta del sol un profundo sueño cayó sobre Abraham, y he aquí que el terror de una gran oscuridad cayó sobre él. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es tuya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Amén. Está hablando de Egipto. Mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. Tú irás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Amén. Y en la cuarta generación ellos regresarán acá, porque hasta entonces no habrá llegado a su colmo la iniquidad de los amorreos. Amén. Este es el núcleo del mensaje de hoy. Abraham está en Canaán, ¿ok? El Señor le dice que le va a dar una heredad. Abraham no tiene hijos. Entonces le dice: mira las estrellas del cielo, si puedes contar las estrellas, así será tu descendencia. Le dice: vas a tener descendencia, pero tu pueblo que va a nacer va a ser llevado a una nación y va a ser esclava por 400 años. ¿Ok? Y cuando esta nación los suelte, los va a soltar con gran riqueza, y yo voy a juzgar a esa nación, dice Jehová. Pero hay una señal ahí: ustedes van a estar esclavos en ese lugar. ¿Hasta cuándo? Hasta que lleguen al colmo la iniquidad de los amorreos. Hasta que llegue al colmo la iniquidad de ellos. ¿Cuántos han escuchado la palabra colmo? De hecho se hacen chistes en Sudamérica. Se dice: el colmo de tal cosa es esto, y el colmo de... ¿Cierto? Sobre todo en Condorito sale eso, el colmo de... ¿Verdad? Pero acá el Señor está hablando de un colmo, de un tope, hasta cuando llegue el colmo de la iniquidad de los amorreos. Ahora, ¿quiénes eran los amorreos? Déjenme decirle qué significa la palabra amorreo, o el pueblo amorreo. Dice: son rebeldes, charlatanes, montañeses, bestias. Eso significa amorreos. Estos son pueblos antiguos, antes de los imperios, o sea que son muy viejos, que fueron los que enriquecieron a Babilonia con sus artimañas y hechicerías. Dice: Moisés y Josué pelearon contra ellos y los vencieron por su fe y obediencia a Dios. Así que estos amorreos representan a lo que es la rebeldía, la charlatanería, las bestias, ¿ok? O sea, cuando se habla de bestias, recuerden que el Señor Jesús le decía bestias a los supuestos sabios, a los fariseos. Si ustedes son unas bestias, ¿ok? Entonces, ¿quiénes son estos amorreos? Son los rebeldes. Por eso el título de nuestro mensaje es el colmo de la rebeldía. Amén. Porque hasta cuando llegue al colmo de estos rebeldes, de estos charlatanes, de estas bestias, entonces el Señor va a sacar a su pueblo. No antes. Amén.
Ahora, dice, de manera que todos aquellos que pelearon la batalla de la fe y que no se unieron a este ejército amorreo o babilónico, sino que perseveraron en la promesa y por causa de ella dieron hasta sus vidas, como lo dice Hebreos 10, los héroes de la fe y los mártires del Mesías, los que mueren en Cristo son los que claman a Dios a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? O sea que, según lo que leemos nosotros aquí en Apocalipsis, que dice, cuando abrió el quinto sello y vio debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? Ya sabemos quiénes son. Amén. ¿Quiénes son estos? Los que no hacen parte de los ejércitos amorreos. Ahora, ¿cuáles son esos ejércitos amorreos? En la escuela dominical, ya terminando la escuela, ¿se acuerda que les puse una pantallita acá? O sea, todos estos ejércitos que representan los poderes mundiales, que representan las economías mundiales, las guerras, la farmaquía, estos son los que están manejando el mundo, las sociedades secretas. Y los que no están manejando o dejándose manejar por las sociedades secretas, son los que van a empezar a clamar, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor? Ya hay unos hermanos arriba en el altar, los ve Juan, los ve la iglesia, que le están diciendo al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, tú no nos vengas de la sangre que derramaron de nosotros allá en la tierra? Por eso dice, ¿hasta cuándo? Verso 10, dice, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Cuántos se han preguntado esto? ¿Hasta cuándo? Amén. Porque dicen santo y verdadero. La palabra verdadero tiene que ver con la misericordia de Dios. Porque su palabra es verdad. Sus promesas son fieles y verdaderas, dice la palabra de Dios. Hasta aquí nos ayudó el Señor, porque Dios ha sido fiel. Amén. Y estamos aquí. Y el día de mañana solo Dios sabe. Pero hasta aquí, dice la palabra en hebreo, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó Dios. Pero nosotros todavía estamos en la tierra de los vivientes. Pero los hermanos que están allá, que entregaron sus vidas por causa del Señor, le están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tú no vas a juzgar? Porque tú eres verdadero, tú eres misericordioso. Al que se arrepiente, tú lo perdonas. Vimos en la mañana a Jonás, ¿no? Jonás no quería predicar, porque Jonás sabía que le iba a predicar a una nación perversa, pero que Dios, si se arrepentían, Él los iba a perdonar a ellos. O sea que todo aquel, por más perverso y malo que sea, si se arrepiente, alcanza la misericordia de Dios. Amén. Y Jonás no les quería predicar. Dice, tú, Señor, eres clemente y piadoso. Aún a los pueblos perversos, si se arrepienten, tú los perdonarás. Por eso yo no quería predicarles. Mire qué tremendo, hermanos. ¿Cuántos Jonases hay? Porque vemos la apariencia de los hombres. Ay, ¿vale la pena predicarle a este que es tan malo? ¿Vale la pena predicarle a este que maldice tanto a la iglesia cristiana? Vale la pena, porque por él murió Cristo. Amén. Porque nosotros alguna vez maldijimos también a Cristo. Así hayamos nacido en la iglesia cristiana. Nuestros hechos maldicimos la sangre de Cristo. Amén. Pero bendito Dios que nos dio la oportunidad del arrepentimiento. Entonces la palabra verdadero tiene que ver con la misericordia, pero la palabra santo tiene que ver con la justicia de Dios. Y Dios es un Dios justo. Amén. Por eso dice nuevamente, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Amén. Dice el Salmo 13 y lo voy a leer completo. Apúntenlo en una hojita. Mire lo que dice David, el profeta y rey David. Salmo 13. ¿Hasta cuándo, oh Jehová,
me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Jehová Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Mas yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha colmado de bienes. ¿Amén? Esto lo dice David. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo tendremos que soportar esta injusticia? ¿Ustedes no se han preguntado esto? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esta depravación? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esta opresión, esta economía, este feminismo? ¿Hasta cuándo tenemos que soportar esta política? Dice que todos estos enemigos de los hijos de Dios se ríen de nosotros. Y en el cielo están diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, tú no nos vengas? Nosotros que entregamos nuestras vidas por ti. Mire qué tremendo. Y yo a veces me pregunto, ¿y aquí no decimos nosotros hasta cuándo, Señor? Porque arriba claman, pero aquí abajo también tenemos que clamar. Esto se está convirtiendo en un infierno para nosotros. Esta depravación. Voy a leer unos versículos ahorita que nos van a centrar mucho más. Porque tenemos que identificar cuáles son las artimañas de los amorreos. ¿Amén? ¿Con qué nos están oprimiendo? ¿Con qué nos están persiguiendo? Dice, con Babilonia. Babilonia representa la falsa religión y el paganismo. Los poderes mundiales manejados por sociedades secretas. Economías en balanzas cargadas. ¿Han visto eso? ¿Cierto? Échenle un vistazo a Venezuela. Échenle un vistazo a Colombia, a Chile, a la Argentina. Balanzas cargadas, balanzas injustas. Preparación de ejércitos para pelear contra los hijos de Dios. Llámese en LGTBI, feministas, activistas, comunismo, socialismo, farmaquía, que es lo mismo de la vacuna. Y otro tremendo que les di la introducción en esta mañana, que se llama el transhumanismo. ¿Qué es eso, pastor? Híbridos, mitad hombres, mitad máquinas. ¿Se acuerda que la semana pasada vimos que existen uniones entre ángeles y humanos? Esto se está viendo hoy ahora, en esta tierra, en la tierra de los vivientes. Y ustedes podrán decir, ¿hasta cuándo? ¿O nos acostumbramos a esto? Porque el mundo se está acostumbrando al mundo. Pero esta palabra es para los hijos de Dios. Ustedes van a soportar esto hasta cuando todas estas cosas lleguen al colmo. O sea que hay más. ¿Cuál es tu clamor en la tierra? ¿Por qué estás clamando tú? ¿Por una mejor economía? ¿Por qué estás clamando tú? ¿Para que te vaya bien en la universidad? ¿Para que te vaya bien en los negocios? ¿O estás clamando para que el Señor haga su justicia en nosotros? Porque al fin y al cabo, el cielo y la tierra pasará, pero la palabra no pasará. Y la palabra se cumplirá. Y cuando llegue al colmo, lo que está pasando ahora, vendrá una cosa terrible que lo veremos en el sexto sello. Mire qué tremendo. Entonces le preguntan, ¿hasta cuándo, Señor? Y el Señor le responde algo precioso. Verso 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se le dijo que descansase todavía un poco de tiempo. Hasta, mire, aquí hay otra
hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos, como ellos. Ay, mi Dios. ¿Cómo que nos van a matar? Amén. Decía la hermana Adelaida en la mañana: pastor, ¿y será que va a venir la persecución en estos días? Ya estamos a las puertas. Nos están cercando los ejércitos. Por un lado, por el otro, por arriba, por abajo, por todo lado, están cercando a los hijos de Dios. Obviamente, los hijos de Dios van a prevalecer, porque los hijos del enemigo se van a unir a los ejércitos del enemigo, aunque estén en las iglesias sentados. ¿Hasta cuándo? Entonces van a seguir muriendo. Sí, porque Dios determinó un colmo. Y así se le dijo a Abraham: hasta que llegue el colmo de los amorreos. ¿Ustedes están viendo el colmo de los amorreos en este tiempo? Es una pregunta para que se contesten ustedes. A mí me parece el colmo que salga un presidente a soplar el pastel de cumpleaños con el tapabocas puesto. Ese es un colmo. Y se rieron de él, pero mientras soplaba su pastel de cumpleaños, el 95% de su nación se está muriendo de hambre. Ustedes lo pueden ver en el internet. Estoy hablando del presidente de Venezuela. Tenía el pastel ahí y soplaba, y cómo le iba a salir el viento si tenía el tapabocas puesto. Eso es un colmo. Hasta el colmo que tiene este país con el corazón y la mente de los ciudadanos. Llevamos un mes esperando que haya un nuevo presidente y el planeta entero está así. Están jugando con la sensibilidad, con el cerebro y con el corazón de los ciudadanos. ¿Hasta cuándo? Pero el Señor dice: no te preocupes, que esto tiene que suceder hasta que se complete el número de tus consiervos, le dijeron los hermanos allá arriba, porque van a morir muchos allá abajo. Cuando se complete el número arriba, llega el colmo. ¿Será que estamos en la lista? Porque hablan de un número. Amén. Y estos hermanos son privilegiados. Mire lo que les dice el Señor: se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen, que descansasen. ¿Por qué se le dan vestiduras blancas? Porque el Señor tiene que decirles: tranquilícense. Y las vestiduras blancas son un galardón. Amén. ¿Cuántas veces no hemos levantado la mano acá y hemos dicho: ¿cuántos quieren las vestiduras blancas? Amén. Todos levantamos las manos. Pero ¿sabe cómo tiene la vestidura blanca? Por medio de la sangre del Cordero, que es quien limpia nuestras vestiduras. Entonces, las de las vestiduras blancas es diciéndoles el Señor: tranquilos, porque ustedes ya se salvaron. Este es su galardón, la vestidura blanca. Amén. Ahora descansen, tranquilos. Tranquilos, porque todavía no ha llegado el colmo. Todavía no ha llegado el tope. Cuando llegue el tope, hasta ustedes mismos se van a asombrar. Isaías capítulo 1, verso 9 al 13. Dice: si el Señor de los ejércitos celestiales no hubiera perdonado la vida a unos cuantos de entre nosotros, habríamos sido exterminados como Sodoma y destruidos como Gomorra. Escuchen a Jehová, líderes de Sodoma. Escuchen la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Dice Jehová Dios. Estoy harto de sus ofrendas quemadas de carnero y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre, ni los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Cuando vienen a adorarme, dice el Señor, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? Dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me dan asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva y del día de descanso, de reposo y de sus días especiales de ayuno,
todos son abominaciones y falsos delante de mí. No quiero más sus piadosas reuniones. Esto lo dice el Señor. Pero luego no era que le tocaba el hasta cuándo a los de allá. No, el hasta cuándo empieza en la casa. Amén. Porque si nosotros empezamos a entender esta palabra, los que vamos a seguir clamando en el cielo vamos a ser nosotros. Porque la persecución y la matanza va a comenzar aquí. ¿Y quiénes son los que nos van a matar y nos van a perseguir? Pues los mismos que se dicen ser nuestros hermanos. Porque tienen su corazón más puesto en las cosas del mundo. Porque hacen parte de los ejércitos amorreos. Dice, entonces el Señor está juzgando los cultos de cada iglesia y de cada corazón. Está viendo el colmo de la hipocresía. Y esto está subiendo en los días como se veía en Sodoma y en Gomorra. ¿Qué era lo que se veía en Sodoma y en Gomorra? El colmo. Era tan el colmo que los mismos ciudadanos querían violar ángeles. Dijimos la semana pasada que eso se llama, ¿cómo? Exporneo. Ellos ya no querían violar hombres, querían violar ángeles. Entonces imagínense en el colmo de la mente de los hombres. ¿No dijo el Señor Jesucristo? Señor, ¿cuándo será el fin de los siglos? Será como en los días de Noé, donde unos se daban en casamiento y otros se comían y bebían, pero resulta que también practicaban todo esto. Relaciones íntimas con los ángeles, todo tipo de hechicerías, todo tipo de ocultismo. ¿Por qué? Porque se veía. Amén. Ay, bendito Dios. Dice el Señor que a pesar de todo esto, el Señor sigue esperando. Porque hay gente clamando, tanto en el cielo como aquí en la tierra. Dice que el Señor espera. Dice Romanos 1:11 del 1 al 5. Dice, entonces preguntó, ¿acaso Dios ha rechazado a su propio pueblo? ¿La nación de Israel? Por supuesto que no. Yo mismo soy israelita, descendiente de Abraham y miembro de la tribu de Benjamín. Está hablando Pablo. No, Dios no ha rechazado a su pueblo, el cual eligió desde el principio. Amén. ¿Se dan cuenta de lo que dicen las Escrituras sobre el tema? El profeta Elías se quejó del pueblo de Israel ante Dios y dijo, Señor, han matado a tus profetas y derribaron tus altares. Yo soy el único que queda con vida y ahora me buscan para matarme a mí también. Y recuerdan la respuesta de Dios. Él dijo, no, tengo a 7,000 más que nunca se han inclinado ante Baal. Lo mismo sucede hoy, porque unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Amén. ¿Cuántos no nos hemos quejado nosotros y hemos dicho, ¿hasta cuándo, Señor? Ya no hay pastores que prediquen el arrepentimiento. Ya no hay hermanos fieles. Ya los hermanos que hicieron tus promesas se fueron. ¿Y qué dice el Señor? No te preocupes, que yo tengo a 7,000 que no han doblado sus rodillas a Baal. ¿Sabe quién es este Baal? El príncipe de los amorreos. Porque los que se van, se inclinan. No vayan a la iglesia, porque en la iglesia la pared te contagia. No vayan a la iglesia, no se metan por allá, porque es mejor esperar que venga la vacuna. Mire qué tremendo, hermanos. Dice, me he reservado 7,000 en los tiempos de Elías. De Elías. Me he reservado 7,000 allá en los tiempos de Elías, que no han doblado sus rodillas
ante Baal. Podremos decir nosotros, Señor, estamos entre ese número de 7,000. ¿Será que podemos decir? Oh, bendito Dios. ¿Cuántos son los que no han doblado sus rodillas ante el mundo? Yo los puedo contar. Creo que ustedes están en ese número. Porque los otros están metidos en la casa. Por eso claman, ¿hasta cuándo? Queremos que vengues nuestra sangre. Nosotros fuimos las antorchas que iluminamos las plazas de Roma con nuestros cuerpos. Hicieron lo que se les antojó. Nos violaron, nos metieron en cárceles, en campos de concentración. ¿Hasta cuándo seguiremos siendo humillados? Eso lo están diciendo los hermanos en el cielo. ¿Hasta cuándo, Señor, con nuestros cuerpos hicieron lo que bien les quiso? Decíamos en la mañana, colocaban a los hermanos en las plazas, los crucificaban y les prendían fuego. Y con esa luz hacían carnavales. Y eso está escrito que va a suceder en los postreros días. Decían en los campos de concentración que hicieron experimentos con niños, mujeres y hombres allá en los campos de concentración en Alemania, con los hijos de Dios. Las violaban, los desmembraban, los metían en cámaras de gas. Y todos estos santos que se entregaron al Señor están clamando allá arriba, ¿hasta cuándo, Señor? Y nosotros hoy estamos mirando cómo están destruyendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños, que aún ni nacen los niños. Porque la práctica del aborto es una persecución contra los hijos de Dios. Y clamamos nosotros, ¿hasta cuándo? La semana pasada en la escuela dominical di una ilustración que golpeó mucho, la voy a volver a dar. Una hermana que tuvo el privilegio de ir allá al paraíso de Dios, se la llevó el Señor en el Espíritu y le mostró a otra hermana. Y la otra hermana pues estaba con sus vestiduras blancas y estaba allá en el paraíso y habían unos niños jugando y brincando por todo lado y estaban felices, pero esta hermana estaba allí y estaba llorando. Y entonces la hermana que la llevó el Espíritu le dijo, todos están felices y todos tienen vestiduras blancas. Dice, sí, porque están salvos. Dice, sí, pero ¿por qué esta está llorando? Le dice, ella está llorando por los niños que tú ves allá brincando y saltando. Le dice, ¿y por qué? Dice, porque son sus hijos. Dice, oh, dice, sí, son los hijos que ella abortó. Pero Dios la buscó, ella se arrepintió y ahora ella está con nosotros. Pero esos hijos fueron suyos. Pero ella cuando estaba allá, los había abortado. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo llegará el colmo de la rebeldía? Por eso dice el Salmo 13, ¿hasta cuándo? Todos nosotros tenemos una petición primero de misericordia, para que el Señor tenga misericordia y salve a la gente, ¿verdad? Que no nos importe a nosotros quiénes son o qué hacen. Hasta el asesino o el violador, si se arrepiente, haya la misericordia de Dios. Pero mire lo que dice la palabra del Señor y ya con esto estoy terminando. Deuteronomio capítulo 32, verso 28-35, dice, pero Israel es una nación insensata, su gente es necia sin entendimiento. Y cuando está hablando de Israel, está hablando de los hijos de Dios. Amén. Ay, si fueran sabios y entendieran estas cosas. Ay, si supieran lo que les espera. ¿Cómo podría una persona perseguir a 1,000 de ellos y 2 personas hacer huir a 10,000? A menos que la roca de ellos los hubiera vendido. A menos que el Señor los hubiera entregado. Pero la roca de nuestros enemigos no es como nuestra roca, aleluya. Hasta ellos mismos se dan cuenta de eso. Su vid crece de la vid de Sodoma y de los viñedos de Gomorra. Sus uvas son veneno y sus racimos son amargos. Su vino es veneno de serpientes, veneno mortal de cobras. Está hablando del de los amorreos. 34. Jehová dice,
¿acaso no estoy sellando todas estas cosas y almacenándolas en mi cofre? Yo tomaré venganza, yo les daré el pago lo que se merecen. A su debido tiempo, sus pies resbalarán, les llegará el día de la calamidad y su destino los alcanzará. Amén. Vamos a afianzar esta palabra. Romanos 12:19, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, dice: queridos amigos, nunca tomen venganza. Dejen que se encargue la justicia de Dios. Dejen que se encargue la justa ira de Dios. Pues dicen las Escrituras: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen, dice Jehová el Señor. Amén. Hebreos 10:26-31 dice: queridos amigos, si seguimos pecando, a propósito, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda ningún sacrificio que cubra estos pecados. Solo queda una terrible expectación de juicio y el fuego violento que consumirá a sus enemigos. Amén. Pues todo el que rehúsa obedecer la ley de Moisés era ejecutado sin compasión por el testimonio de 2 o 3 testigos. Piensen pues con cuánto mayor será el castigo para quienes han pisoteado al Hijo de Dios y han considerado la sangre del pacto, la cual nos hizo santos, como si fuera algo vulgar e inmundo, y han insultado y despreciado el Espíritu Santo que nos trae la misericordia de Dios. Pues conocemos al que dijo: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que merecen. Y también dijo: el Señor juzgará a su propio pueblo. Es algo aterrador caer en manos del Dios vivo. Cosa terrible es caer en manos del Dios vivo. Amén. ¿Hasta cuándo llegará el colmo de la rebeldía? ¿Hasta cuándo tendremos nosotros paciencia de soportar esto? Yo creo que cada uno de nosotros, cuando miramos todo lo que está pasando, siempre tendemos a hacer algo. O le cambiamos de canal o volteamos la cabeza. A mí me ha pasado. Yo he ido por un tren en la ciudad de Nueva York y he visto escenas que mejor miro para el piso. En otro tiempo me asombraba. Ahorita me da tanto dolor porque entiendo que todas estas personas están siendo objeto de este tipo de espíritus, de ejércitos. Hay ejércitos que se están preparando para pelear contra los hijos de Dios. Ahorita acabé de ver un documental que decía que en las cárceles el 85% de los presos, en vez de convertirse a la Biblia o al cristianismo, entre comillas, se convierten al Islam. Y el Islam, aunque parece una religión piadosa, en su momento es despertada para ser uno de los ejércitos más feroces. Ustedes lo pueden ver allá en las guerras en Oriente. Ejércitos de mujeres, ejércitos de los antihumanos, los ciberhumanos. Dice: la venganza es del Señor Jehová de los ejércitos. Amén. Nosotros clamamos desde nuestro tiempo y queremos que nuestra causa sea vengada prontamente, pero nosotros vivimos en el Cronos. ¿Cuántos quieren que su causa sea vengada? Amén. Primero, ya sabemos que no nos tenemos que vengar por nuestra propia mano. Dice el Señor que la venganza es de ¿quién? La venganza es del Señor. Amén, no nuestra. Pero es que nosotros vivimos en el Cronos. ¿Qué es el Cronos? En lo que es la cronología, es nuestro tiempo. Nosotros queremos que las cosas sean ya. Que Dios nos dé rápido la respuesta, ya. Pero resulta que Dios no vive en nuestro cronos, en nuestra cronología. Dios vive en su kairos. Amén. ¿Qué es el kairos de Dios? El kairos de Dios es la eternidad, es el tiempo de la oportunidad. Ese es el kairos de Dios. Dios vive en el tiempo de la oportunidad.
¿Cuál es el tiempo de la oportunidad? Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 4 al 9. Dicen, dirán algunos, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados, el mundo sigue igual que al principio de la creación. Deliberadamente olvidan que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra, y sacó la tierra de las aguas y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir al mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservadas para el fuego. O sea que la destrucción que viene ya no es por agua, es por fuego. Amén. Están guardadas para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Y estas son palabras textuales de la Biblia, y está en segunda de Pedro, capítulo 3, verso 4 al 9. Y esta es la parte más impresionante. Sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y podemos seguirnos preguntando, ¿hasta cuándo no tomarás venganza? ¿Hasta cuándo permitirás, Señor, que nos humillen, que nos asesinen, que nos maten, que nos violen? Si para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Amén. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa. El Señor no retarda su promesa, como algunos piensan, según algunos la tienen por tardanza. Al contrario, Él es paciente por amor a ustedes, pretendiendo que nadie sea destruido, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. ¿Hasta cuándo? Así como le pasó a Jonás. Jonás, ve a predicar a esa ciudad, a Nínive. Y Jonás decía, no, esa ciudad es mala. Y cuando esa ciudad sea perdonada, esa misma ciudad se levantará y nos destruirá a nosotros. Y el Señor sabía esto. Y según la historia, eso sucedió. Jonás fue y predicó, el rey se arrepintió, Dios perdonó a esa generación, se salvó. Pero la generación siguiente se levantó un rey más perverso y vino y destruyó a Israel y se lo llevó cautivo. Pero el propósito de Dios se cumplió. Amén. ¿Hasta cuándo dejaremos de clamar? Yo creo, hermanos, y cada quien hace su conclusión en su corazón, pero según mi conclusión, nosotros vamos a dejar de clamar hasta cuando Dios haya salvado al último. Y haya pasado el rebusco, y haya buscado y buscado y rebuscado y rebuscado, y no sabemos cuánto vaya a pasar, pero Dios no va a dejar a nadie sin su salvación. El que se pierda, se perderá por su propio gusto. No porque el Señor no haya esperado, porque aquí dice, sin embargo, queridos amigos, hay algo que no deben olvidar. Para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. En realidad, el Señor es lento para cumplir su promesa. Amén. Dios no retarda su promesa como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para que todos vengan ¿a qué? Al arrepentimiento. Amén. Preguntas, se la contestan en su corazón. ¿Hasta cuándo dejarán de clamar? En el cielo no paran. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Y el Señor les da vestiduras blancas. Tranquilos. Espérense, porque hasta que no se complete el número de sus consiervos, de los que han de ser muertos como ustedes, no llegará el colmo. Pero tengan estas vestiduras blancas. Tranquilos, ustedes ya están salvos. Están en mi reino. Están esperando el galardón. ¿Cuántos están viendo sus vestiduras blancas? Amén. ¿Ustedes están conmigo allá, en el templo de Dios? Si ustedes están conmigo en el templo de Dios, tienen vestidura blanca. Amén. Pero si ustedes están aquí pensando las cosas del mundo, todavía tienen los trapitos de la tierra. ¿Sí?
porque nos cuesta. Y lo único que nos lleva al tercer cielo es la sangre de Cristo. Amén. ¿Estás en este número de los que faltan? Quizás. Dice la palabra de Dios allá en Hebreos capítulo 10, que los héroes de la fe a unos los aserraron, a otros los mataron a espada, a otros los quemaron, a otros los desollaron. Ustedes han leído las profecías que vienen para el fin del mundo. Nosotros no sabemos. Dice, Dios ve con agrado nuestros sacrificios. Porque mire lo que dice Dios en Isaías 1:9. Dice, no quiero sacrificios hipócritas. Decía la pastora en su sermón el día martes. Queremos que rasguemos nuestro corazón, dice Joel. Rasguen su corazón, arrepiéntanse. No rasguen sus vestidos, que de nada sirve. Abran su corazón a Dios, permitan que Dios trabaje en sus vidas, que los saque de ese ejército rebelde. Todavía seguimos batallando, nosotros no la tenemos ganada. Decía Pablo, tenemos que perseverar, tenemos que completar esa carrera hasta el fin del tiempo. Si nuestro fin es el día de mañana, mañana entregamos la espada y le decimos, Señor, hemos cumplido. Pero si van a pasar otros 40 años, tenemos que seguir peleando. Es evidente el ataque de los amorreos modernos. Amén. Es evidente lo que nos están atacando. ¿Cómo los estás enfrentando? ¿Cómo estás enfrentando esta situación tú? ¿Cómo estás enfrentando estos ataques dentro de tu familia, con tus hijos, con tus jóvenes? Porque ciertamente, no estoy tomando lista, pero ¿quiénes tienen más de 40? ¿50 para arriba? ¿No? Nosotros ya estamos de salidita. Amén. Nosotros ya estamos maduritos. Ya vamos de salida. Pero quedan las nuevas generaciones. Y por la predicación de Jonás se salvó una generación, pero queda otra. ¿Qué va a pasar con esa generación que queda? ¿Van a ser cautivos o los vamos a preparar? Amén. Jóvenes, pónganle atención a esto. Sus decisiones tienen que ser basadas en la visión. Tengan mucho cuidado. Presentes en delante de Dios. Déjense guiar por el Espíritu. Es evidente el ataque de los amorreos. ¿Cómo los estamos enfrentando? Porque ¿qué decía Pablo? Para mí, el vivir es ganancia. Pero el morir en Cristo es la vida eterna. Para mí, el morir es Cristo. Para mí, el vivir es Cristo. Si estoy en la carne, adoro a Cristo. Si estoy en muerto, adoro a Cristo. Amén. Filipenses 1:21 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Eso es para los que estamos en Cristo Jesús. Pero si a nosotros todavía nos atemoriza que nos va, decíamos la otra vez, si entra un musulmán acá con una ametralladora y nos atemoriza, dijo un hermano, no está presente, gracias a Dios. Dice, no, pues que hay que poner un guardia allá afuera para que esté velando. Le digo, no, si entra un musulmán acá o un guerrero de esos y nos mata, pues mal por él. Porque si lo cogen vivo, va para la cárcel. Pues si lo cogen muerto, va para abajo. Pero yo me voy con Cristo. Amén. Por causa de la palabra y del testimonio. Amén. Mateo 22:32. Y con esto cierro. Dice el Señor, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Amén. Porque, ¿qué dice el Señor Jesús? Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Y volvemos al principio. Cuando abrió el quinto sello, vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenía. ¿Estaban muertos? Habían muerto aquí por causa de la palabra de Dios, pero allá estaban vivos. Amén. Y clamaban, Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor les dijo, no te preocupes, viene el tiempo. ¿Hasta cuándo? La venganza es del Señor, la victoria es del Señor, decía David. Amén. Podemos orar el Salmo 13 y decirle al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Amén. Pero tenemos que reconocer nosotros de que los tiempos son del Señor, de que el Señor no retarda su llegada, como algunos la tienen por tardanza, sino que gracias a tus oraciones y al altar del incienso, el Señor espera para que los otros puedan ser salvos. ¿Alguien ha escuchado la palabra mártir de la fe? ¿Por qué ellos fueron mártires de la fe? Porque entregaron su vida para que los otros se pudieran salvar. Si nosotros somos contados como un mártir de la fe, vamos a estar diciendo hasta cuándo. Pero no dejemos de clamar. Amén. La última ilustración y me voy. Zacarías, padre de Juan el Bautista, murió entre el altar y la puerta del tabernáculo, la puerta del templo. Y él murió porque se usaba en el Antiguo Testamento que cuando tú eras perseguido por causa de la palabra de Dios, tú venías al altar del incienso, que era de oro, y te agarrabas de los cuernos del altar. Y eso quería decir que pedías la misericordia y clamabas a Dios por tu salvación. ¿Tú sabes por qué? Ahí está el altar. ¿Tú sabes por qué Zacarías llegó hasta ese momento? ¿Y quiénes mataron a Zacarías? Los mismos servidores del templo. Porque resulta que se había dado un edicto a nivel nacional de que todo niño menor de 2 años tenía que ser muerto. Porque vinieron unos reyes, sabios del oriente, y le dijeron al emperador, hemos venido a adorar al rey de Israel, porque vimos su estrella. Estamos en los tiempos, ¿no? Según la tradición. Pero esto pasó en tabernáculos. Y dice que el rey mandó un decreto y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años. A Jesús viene el ángel Gabriel y le dice, váyanse para Egipto. Pero Juan el Bautista, hijo de Zacarías, también tuvo que ser escondido, porque él era la voz que clamaba en el desierto. Cuando él no quiso entregar a su hijo, los mismos de la iglesia, los mismos del templo, salieron a buscarlo, y Zacarías salió corriendo. Se metió dentro del templo, se agarró de los cuernos del altar, y llegó, y ahí lo mataron. ¿Quiénes lo mataron? Los mismos servidores del templo. ¿De dónde viene la persecución? Dentro de la misma iglesia empieza la persecución. Amén. Y él clamaba, y seguro que Zacarías es de los que también están ahí arriba. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no venga nuestra sangre? ¿Se dan de cuenta? Esa sangre es la misma sangre de la cual representa esta cajita. ¿Cuánto clamor hay acá en esta caja? Enfermedades, prisiones. Ahí están. ¿Hasta cuándo, Señor? Amén. Amén, Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo. Te damos gracias, Padre, por la oportunidad, Señor, que nos das de estar en tu presencia. Cuando hablamos de tu presencia, mi Dios, es porque nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro corazón, Señor, está en tu santo templo, mi Dios. Está alabándote y te está glorificando, Señor, allá delante de ti, mi Dios. Gracias, Padre, por permitirnos, Señor, ver estas maravillas, Señor, ver a nuestros hermanos allá debajo del altar, ver a tus seres vivientes, Señor, ver tu santo trono. Te pedimos, Señor, que todo
inquietud, Señor, que toda mala comprensión sea quitada de nuestra mente y que tu palabra y tu verdad, Señor, sean arraigadas en nuestro corazón, que podamos meditar, que podamos comprender, Señor, el mensaje que nos diste en el día de hoy, que es, Señor, apartarnos del pecado y volvernos a ti en arrepentimiento. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes, a mantenernos fieles, Señor, a guardar tu palabra, Señor, porque esta es la que nos sustenta. Mira, Señor, que ninguna actitud de afuera del mundo nos afecte. Que nuestra casa, Señor, sea para glorificar tu nombre. Que nuestros hijos, Señor, sean guardados para darte a ti, Señor, alabanza, Señor, como dice tu palabra. Que sean una ofrenda de parte de nosotros hacia ti. Que la generación, Señor, que se levante sea la que guarde tu palabra, mi Dios. Ayúdanos a nosotros, ya los más maduros, a guardarnos para ti, Señor, y a predicar, mi Dios, sin importar si el mundo es malo o perverso, Señor. Hay pueblo allá afuera, mi Dios, que te pertenece. Y tú tienes misericordia, Señor, así como la has tenido con nosotros, para que podamos llegar a esta comprensión. Sabemos que nos falta mucho, mi Dios, pero hemos arrancado esta batalla, hemos arrancado esta carrera. Te pedimos que nos ayudes, mi Dios, a continuar. Quizás hay cosas que no entendemos, pero tu buen Espíritu, Señor, nos va a instruir y nos va a enseñar. Nosotros clamamos a ti, mi Dios, y te damos gracias por todos nuestros hermanos que han venido, Señor, y han caminado por esta tierra y que han sido vencedores y ahora están en tu presencia, Señor. Pero también te pedimos, mi Dios, y creemos que este clamor es más para la tierra de los vivientes, para que todos aquellos que continuamos, Señor, en esta batalla, lo sigamos haciendo, Señor. Sigamos escalando peldaños, Señor. Viene pronta nuestra recompensa. Algún día estaremos contigo, Señor. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos, Señor. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros pensamientos, nuestras palabras. Y ayúdanos, mi Dios, a continuar, a vencer, Señor. Sabemos que estás con nosotros. Acrecenta nuestra fe. Permite que nuestras bocas, nuestras palabras, hablen de tus maravillas a los demás. Que no seamos como Jonás, Señor, sino que veamos el propósito que tú tienes para cada ser humano, Señor. Te damos gracias, mi Dios, te alabamos, te glorificamos, exaltamos tu nombre, Señor. Para ti, mi Dios, al que está sentado en el trono y al Cordero que está a tu diestra, Señor, sea toda honra, toda gloria y toda la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dale un aplauso al Señor.